Hola, muy buenos días a toda Latinoamérica, en especial pues a mis compatriotas colombianos. Bendiciones para todos los amigos y hermanos en la fe y en especial como siempre, a mi madre querida y toda la familia que les amo en el amor de Cristo. Bueno, después de estar este fin de semana practicando un poquito el deporte y adorando a Dios, pues hoy me ha inquietado Dios a hacer un nuevo vídeo. Espero que sea de bendición para toda la gente que quiera escucharlo y que sea de edificación. Y como siempre, al final, pues mi deseo es que alguien empiece una relación con Dios y que la semilla del Evangelio, como dice nuestro Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, al único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida eterna es un regalo del amor y la misericordia de Dios. Entonces, desde ahí y a partir de este conocimiento, el versículo de San Juan 3:16, quiero compartir este corto mensaje, sobre todo hablando hoy en especial de qué es sobrenatural, una palabra muy usada últimamente por la gran mayoría de predicadores. Queremos ver de una manera sobrenatural obrando Dios. El único que puede obrar de una manera sobrenatural, pues es Dios. Pero como he escuchado a varias personas y he intentado investigar qué es la palabra sobrenatural o supernatural, viene del latín supernatural, o sea, que va por encima de lo natural, de las leyes naturales, de las leyes físicas naturales, algo que se sale del entendimiento humano y que tiene que comprobarse quizás a veces a nivel científico, pero que aún ni la ciencia puede corroborarlo porque es algo que viene de arriba, yo lo diría, del espíritu superior, que es el espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Él obra de una manera sobrenatural. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que nos enseñan y que debemos tener entendimiento. Por ejemplo, la Biblia fue escrita de una manera, para mí, sobrenatural o sobreespiritual mejor. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu de Dios que guió a los grandes hombres de Dios para ser escrita la palabra en diferentes épocas y en diferentes regiones, por decirlo así, sí. Eh, Algunos libros como los libros pentautéuticos, los primeros 5 libros, fueron revelados a Moisés. Las mismas tablas de Moisés, los 10 mandamientos, fueron escritos con el dedo de Dios. Entonces, es Dios mismo que ha hecho que la Biblia sea redactada a través de sus diferentes autores, pero recordando que el primer o el autor principal de la Biblia es el Espíritu de Dios, pues Dios mismo a través del Espíritu Santo. Entonces, lo sobrenatural va por encima, o lo super espiritual, o lo supernatural, va por encima de lo natural. Hay leyes naturales, como la ley de la gravedad, pues si tú sueltas algo de la parte superior, ella tiende a caer. Pero lo sobrenatural sería en que yo sostengo algo sin tener una base y se mantiene ahí. Eso sería algo sobrenatural o algo por encima de las leyes naturales. Entonces, a lo que yo voy es que si Dios obra sobrenaturalmente, tiene que ser Dios mismo el que se encarga de hacerlo prácticamente todo. A nosotros nos usa como vasos, pero en una forma muy mínima, para recordar que la honra y la gloria solo le pertenece a Él. Entonces, lo sobrenatural viene de arriba, del Espíritu de Dios. Por ejemplo, el hecho de que Dios creó del barro al hombre y le sopló aliento, el rúa de Dios, el soplo de Dios, el Espíritu, para darle vida a ese barro y crear al hombre, eso es algo sobrenatural que solamente
el espíritu, por eso yo llamo el espíritu superior, que es Dios, fue que le pudo hacer esa obra en el hombre. El tema de los 10 mandamientos, lo mismo. Dios es buscado por Moisés y a través de la oración y 40 días de ayuno y oración, y luego va y tiene una relación de comunicación con Dios, y Dios le escribe los 10 mandamientos. Pero cuando él baja a entregar esos 10 mandamientos al pueblo, el pueblo estaba perdido y él destruye las tablas, las arroja, y ahí hay un juicio de Dios sobre aquellos que estaban desviados de la obediencia a Dios, porque estaban perdidos en la laxivia, en las borracheras, en la lujuria. Entonces, lo sobrenatural hay que entender que es supernatural, o sea, está por encima de las leyes naturales y es Dios que lo hace. Le voy a dar un ejemplo para la gloria de Dios. En un caso, mi hijo estaba muy mal del estómago en la parte izquierda hace ya varios años atrás. Estaba de unos 2 añitos, Danielito, y mi esposa me llamaba y yo encuentro en el teléfono como 7 llamadas. Venía de arbitrar estoy hablando en Valencia, hace aproximadamente ya hace bastantes años, 14 o 13 años atrás. Entonces, ella apenas estaba conociendo la fe, porque mi esposa, Dios se ha revelado a ella a través de este siervo inútil. Yo le llevé el evangelio a ella y ella pues ha ido creciendo la fe, pero ella aún no tenía esa fe que yo he decidido profesar y confiar. Entonces, tenía la llamada y ella me dice: nuestro hijo Daniel está muy enfermo, llora y no para el niño de llorar y está muy malo, me lo va a llevar por urgencias, vente rápido. Y yo ya iba llegando a la casa, me quedarían 3 minutos. Yo le dije: primero vamos a orar a Dios, y si Dios no me responde, yo lo llevaré al médico, pero primero a orar a Dios. Y yo impuse las manos y dije: en el nombre de Jesucristo reprendo todo dolor y toda enfermedad. Señor, tú eres el que hace la obra, Señor Jesucristo. Tú eres Dios y tú eres bueno. Algo así hice de oración. Y para la gloria de Dios, cuando terminé mi oración, el niño cesó de llorar y hasta la fecha él no hubo que llevarlo al médico. Para mí eso es sobrenatural, porque fue Dios, el Espíritu Santo. Nos usa, pero la obra es Él. Ahora, a veces queremos meterlo todo en la caja de sobrenatural, y no es así. Por ejemplo, cuando un hermano o algún amigo va al médico, sabemos que los médicos, yo no estoy en contra de la ciencia, los médicos también Dios les da sabiduría, pero hoy en día se ha perdido lo sobreespiritual, lo llamo yo, el Espíritu Santo obrando. ¿Por qué? Porque tenemos un médico a mano, y más aquí en Europa, y todo el mundo corre al médico, como hace cualquier vecino que no tiene a Dios. Él corre al médico cuando le duele la cabeza, o le duele un pie, o en fin. Entonces, lo sobreespiritual es cuando tú oras primero a Dios, lo pones la fe en Dios. Yo reté a un chico y él me escuchará. Una vez también estaba yo allí llevando el mensaje, evangelizando a esta familia, y me dijo: Ernestico, ya vengo porque tengo un dolor de cabeza que no lo soporto, me va a tomar una pastilla. Entonces le dije yo, me va a permitir así el nombre de este muchacho, se llama Jonathan, y le dije: Jonathan, no se tome la pastilla, yo lo reto a que le crea a Dios, solo 30 segundos, 1 minuto, y Dios va a orar en ti, y se va a ir el dolor de cabeza. Y efectivamente, para la gloria de Dios, así fue. Eso es sobreespiritual, o como lo quieran llamar, sobrenatural, porque es Dios quien obra. No encasillemos todo en lo sobrenatural cuando no es sobrenatural, porque es metiendo la mano el hombre, y no es Dios solo. Es Dios cuando es algo súper espiritual o sobrenatural. Para mí, sobre el espíritu mayor, que es el Espíritu Santo, es Dios no más. Es como cuando le diagnostican cáncer a una persona. Él va y se viene triste, pero confía en Dios, y Dios obra de una manera
llamémoslo pues sobrenatural, yo lo llamaría sobre espiritualmente, y Dios viene, el Espíritu Santo, y seca ese cáncer y lo sana, y ella va y vuelve al médico y ya viene con un examen totalmente libre de cáncer, es porque Dios ha obrado, que los mismos médicos se sorprenden. No lo sé cómo lo ha logrado mujer, pero aquí hubo un milagro. Eso es sobrenatural. Pero no cuando nosotros estamos tomando pastillas y agradecemos a Dios todo, porque somos, y Dios nos invita a ser agradecidos en todo, y damos gracias a Dios por la ciencia, por los médicos, pero cuando nos desahucian los médicos, para mí ahí es lo sobrenatural. Ahora, damos gracias a Dios, sí, gloria a Dios, porque el Señor me sanó a través de la operación de los médicos, ¿ves? Pero no lo mismo cuando Dios obra literalmente Él solo. Para que entiendan eso, para mí eso es lo sobrenatural. Entonces, muchas veces queremos, o los mismos siervos de Dios, pastores o hombres de Dios, quieren meter todo. Dios obró sobrenaturalmente en tal y tal cosa. Dios está presente en todo y le damos gracias a Dios. Pero lo sobrenatural es como cuando el mar se embraveció y el Señor estaba descansando en la popa, por decir así, allí como en una hamaca, y los apóstoles estaban allí asustados porque las olas parecía que se fueran a hundir el barco. Y maestro, tú duermes y perecemos. Y el Señor vino y reprendió las aguas y cesó la tempestad. Eso es sobrenatural. ¿Ves? Es el poder de la palabra de Dios y el poder manifestado de la grandeza de Dios. Ahí es donde Dios obra. Entonces, la Biblia fue escrita de una manera sobrenatural, porque dice la Biblia que fue el Espíritu Santo que inspiró. El Espíritu Santo inspiró a todos los hombres a escribir las Sagradas Escrituras. Y toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir al hombre, a fin de que sea perfecto en toda buena obra. Entonces, quiero que este mensaje le quede claro a los hermanos. Dios obra a través de los médicos, sí, pero lo sobrenatural es Dios directamente. Por eso he hecho algunos ejemplos que me han acontecido a mí para la gloria de Dios. Y yo sé que muchas personas que han puesto las manos en las manos de Dios, su problema, Dios ha obrado. En una lesión de Sergio, mi hijo de crianza, literalmente la tibia se le salió así, en la parte de que conoce la tibia, pues la parte posterior del pie, aquí, por señalar aquí la tibia, y se le sobresalió. Le impuse manos en el nombre de Jesús. Señor, haz este milagro. Pues el chico se puso a llorar y él ya venía de una lesión atrás. Ya había estado enyesado más de un mes. Y entonces el Señor obró. Hasta el día de hoy, ya han pasado ya varios años. Entonces, para mí es lo sobrenatural. Entonces, personas como he escuchado testimonio, por ejemplo, de un hombre que le fue infiel a su esposa. Él le dolió mucho porque luego se entera que tiene SIDA, se arrepiente de corazón, le llora a Dios, se humilla delante de Dios, y ahí viene lo que dice el Señor a un corazón, en el Salmo 51, un corazón contrito y humillado. Cuenta que ese hombre se quebrantó delante de Dios, él lo cuenta, y le dice: Señor, si tú me sanas, yo te prometo que toda mi vida la dedicaré para ti, Señor. Y ya había contagiado a su esposa, y para la gloria de Dios fueron sanados de una manera sobre espiritual, porque en lo sobrenatural también obra el enemigo, tengan cuidado, pero en lo sobre espiritual, que es el espíritu mayor de Dios, que es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, él obra milagros y prodigios. No vemos los milagros y prodigios porque muchas veces, en vez de correr primero a Dios, corremos al médico. Corremos, como tenemos seguridad social, tenemos todos los servicios, gloria a Dios por eso, pero se mengua la fe cuando no acudimos primero a Dios, cuando no ponemos a Dios en primer lugar. Y resulta que todos pastores, hermanos en la fe, pues no se ven milagros. Sí, contamos, le damos gracias a Dios y hay que ser, vuelvo a reiterar, hay que ser agradecidos. Pero para manifestar la gloria de Dios, que sea Dios mismo. Cuando el Señor le decía al paralítico sin ningún tratamiento médico: levántate y anda.
Y lo vemos, hay gente que Dios la está usando grandemente. Yo puedo contar testimonios de lo que acabo de hablar en este audio y muchas cosas más. Y no soy nadie, pero Dios es todo, Él todo lo puede. Y ahí es donde se reconoce la gloria de Dios a nivel mundial, porque Él es espíritu, y donde está el espíritu de Dios, Él está y lo abarca todo. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Entonces, queridos hermanos, de una manera especial tenemos que reconocer, como dice Dios en Apocalipsis 1:1, yo soy el alfa y la omega, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe el libro lo que vas y envíalo, lo que ves, perdón, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Ahí él estaba escribiendo al pastor de esa iglesia en Éfeso. Entonces, nosotros tenemos que entender la palabra de Dios. Él nos la revela. La palabra de Dios no es de uso privado. Y Dios trae convicción a nosotros. Y Dios quiere obrar sobre espiritualmente, sino que nos falta una fe genuina, una fe que la depositemos plenamente en Dios sin dudar y también aceptar la voluntad de Dios, porque a veces el Señor obra como Él quiere. Bendiciones, Dios les bendiga. Solamente quiero dejar esta exhortación o esta enseñanza, como lo quieras llamar, o esta experiencia o testimonio, pero es lo que Dios ha puesto en mi corazón hoy. Otra cosa, quiero una vez más terminar con la oración de fe. Aquella persona que quiere compartir este audio lo va a poner por YouTube, y ahí está el canal Ernesto Hernán Campo Vergara @gmail.com, o Ernesto Hernán Campo Vergara. Simplemente busca el canal, le puede dar a la campanita, haga algún comentario. La verdad que solo 2 personas han hecho comentario alguna vez, pues gloria a Dios por esas 2 personas. Una tercera que fue se dio por aludida en algo y me insultó, pero bueno, Señor siempre me enseña cada día que hay que soportarlo todo y perdonarlo todo, como Él nos perdona. Solo decirles que quien quiera recibir a Cristo, comparta el YouTube, en YouTube comparta este audio. Lo va a titular lo realmente sobre espiritual. Me gusta más que decir sobrenatural o sobrenatural, lo pondré como quieran. Amados, aquella persona que quiera recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, recordando con el versículo que empecé, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquel que quiera recibir a Cristo, haga esta oración después de mí. Dile: amado Dios, yo recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Repítelo, cierre tus ojitos. Me arrepiento de todos mis pecados. Hoy reconozco, Señor, que tú eres mi Salvador. Y te pido perdón, me arrepiento. Lávame con tu sangre preciosa. Cámbiame y transforma mi espíritu, alma y cuerpo, Señor, para que el día que tú vengas por mi vida y por mi alma y por mi espíritu, yo pueda heredar la vida eterna. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, por favor, y no lo borre jamás. Amén y amén. Esta persona que ha hecho esta oración de fe, yo sé que alguno lo hará. Busca una iglesia evangélica, cristiana, que le enseñen el evangelio, las buenas noticias. Busque una iglesia donde le ayuden a escudriñar las Sagradas Escrituras. Busque una iglesia donde lo edifiquen en la palabra. Y también tú esfuérzate por orar. Habla con Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Padre celestial, en el nombre de Jesús, como lo enseñó Jesucristo nuestro Señor. Si pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidieres orando, creyendo que lo recibiréis, será hecho. Y última recomendación: lee la Biblia, empiece por el libro de San Juan. Si no tiene la Biblia, tiene un Nuevo Testamento, mi recomendación es que empiece por el Evangelio según San Juan. En el capítulo 1 dice San Juan más o menos así: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ahí comienza la redacción en San Juan 1:12 más. En San Juan 1:12 dice:
Mas a todos los que le recibieron y creyeron en él, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando tú recibes a Cristo y ya eres un hijo de Dios, ahora comienza a edificarse, a crecer, a nacer de nuevo, porque todo lo necesitamos. Esto es un proceso hasta que Dios nos llame. Dios los bendiga. Bye, bye. Bendiciones.